yo soy Xavi Roura, soy miembro del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic Veterinari de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y antes de empezar, pues agradecer a estos colaboradores. Estamos hablando desde el Departamento de Medicina y Cirugía de la UAB, como todas estas empresas, DECRA, Elanco, Hills, IDEX, Leti, MSD, Royal Canin, Affinity, Zoetis, por su inestimable ayuda en el mantenimiento de lo que sería el programa de residencias de este hospital. Fruto de toda esta colaboración y sobre todo el interés de mantener esta interactividad entre los veterinarios y sobre todo entre la referencia de casos, pues hemos decidido iniciar este ciclo, ¿no? Y iniciarlo con tratamiento de un perro con leishmaniosis y enfermedad canina, de enfermedad renal. ¿Por qué? Básicamente dos motivos, ¿no? El primero es que la enfermedad, la leishmaniosis canina, es una situación clínica muy frecuente en la mayoría de clínicas y hospitales de España, ¿no? Y por tanto es una situación clínica con la que hemos de lidiar habitualmente. Además, bueno, yo soy internista y como internista las enfermedades infecciosas y la enfermedad renal son dos partes importantes dentro de la medicina interna de pequeños animales, ¿no? Y por eso, además, mi investigación, desde mi tesis hasta las publicaciones más recientes, pues en un gran número de ellas, la leishmaniosis canina o la enfermedad renal o las dos juntas han sido, digamos, el centro de esa investigación. Con lo cual, tiene mucho sentido. Y además tiene mucho sentido porque la mayoría de veterinarios tenemos dudas, ¿no? Se nos plantean muchas veces más que hasta dudas, ¿no? A veces tenemos hasta, diríamos, pesadillas pensando en esas situaciones clínicas de la leishmaniosis y la enfermedad renal. Porque ya desde hace al menos más de 30 años siempre ha habido discusión sobre cuál puede ser el mejor manejo, cuál puede ser el mejor tratamiento, qué tratamientos pueden estar contraindicados, diríamos, en la enfermedad renal. Y, por tanto, como clínicos tenemos estas dudas, ¿no? Debido a todas estas dudas, que son normales, especialmente en el tratamiento de la leishmaniosis, dudas desde cuándo tratar o no tratar la leishmaniosis o con qué tipo de tratamiento lo podemos hacer. De estas dudas, posiblemente aún se nos marca mucho más las dudas que tenemos en la zona del tratamiento de los perros con leishmaniosis y además con enfermedad renal secundaria a esta leishmaniosis o que tienen enfermedad renal y además tienen una leishmaniosis, ¿no? Y por tanto, preguntas como ¿puedo utilizar corticosteroides o no en el tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento es ideal para un perro con leishmania y enfermedad renal leve o grave? O incluso qué efectos secundarios tienen los tratamientos que utilizamos para la enfermedad renal, perdón, para la leishmaniosis. Todo esto crea dudas y, por tanto, es interesante abordar este tema. De hecho, muy recientemente hemos publicado diríamos, una revisión de esto, de la leishmaniosis canina y la enfermedad renal. ¿Cómo la podemos, digamos, abordar clínicamente? ¿Cómo podemos tratarla? ¿Cómo podemos diagnosticarla? ¿Cómo, en realidad, evaluamos, tratamos y seguimos un perro con leishmaniosis y enfermedad renal, ¿no? Esta revisión de finales del año pasado, 2020, en el Journal Small Animal Practice, habla de todo esto, de lo que voy a hablar ahora, pero de una forma más extensa, porque es, diríamos, el consensus al cual hemos llegado dentro del grupo de estudio de la leishmaniosis canina sobre cuál puede ser el mejor abordaje clínico como veterinarios de la leishmaniosis canina en perros que además tienen enfermedad renal. Lo principal, probablemente, para, diríamos, solucionar muchas de estas dudas o entender muchas de las consecuencias de tener enfermedad renal y leishmaniosis, es entender qué pasa con la enfermedad renal en los perros con leishmania. De hecho, la presencia de enfermedad renal ya es motivo de discusión. En general, se habla de una prevalencia que puede oscilar, como veis, desde un 16% hasta un 52%, es decir, 1 de cada 2 perros tiene enfermedad renal. Ya hace más de 10 años ya publicamos que probablemente en perros enfermos de leishmania el porcentaje de perros con enfermedad renal era bastante alto. Es decir, tirábamos hacia un porcentaje
en esta zona, en la zona alta. Posteriormente, publicaciones más recientes, revisiones más recientes, están hablando de esto. Confirman los datos que hace 10 años empezábamos a sospechar de los perros con leishmania y enfermedad renal. Es decir, que los perros con leishmaniosis generalmente tienen enfermedad renal, pero que tengan azotemia es realmente un porcentaje bajo. En cambio, los perros que presentan esta digamos, enfermedad leishmaniosis y enfermedad renal, la mayoría de estos perros presentan proteinuria. Por tanto, tienen enfermedad renal, pero tienen un porcentaje más alto de proteinuria que no de elevación de la creatinina. Esto ya nos marca dos puntos importantes. Primera conclusión importante clínica. La enfermedad renal en la leishmaniosis es una enfermedad glomerular. Por tanto, generalmente tenemos afectación del glomérulo como primera opción y posteriormente puede haber una progresiva afectación del intersticio y por tanto de los túbulos. Por eso, la mayoría de los perros tienen proteinuria y pocos perros demuestran azotemia. El segundo punto importante, o conclusión clínica importante, es que cuando queremos diagnosticar la leishmaniosis, la enfermedad renal en la leishmaniosis, generalmente el mejor marcador es la proteinuria. Si solo miramos creatinina, si solo miramos SDMA, si miramos los dos puntos, si miramos densidad de orina, son precoces, pero mucho menos precoces que la detección de proteinuria cuando hablamos de enfermedad renal en leishmaniosis, porque es una enfermedad. La enfermedad renal, por tanto, es diferente. La enfermedad renal en el perro es glomerular. Y eso quiere decir que entendemos que en la leishmaniosis hay diferentes situaciones clínicas. La enfermedad renal en los humanos y en los estudios, diríamos, de investigación hechos en ratas, lo que se observa es que la enfermedad renal asociada a la leishmaniosis es diferente. Es diferente porque tanto en humanos como en ratas lo que encontramos es un aumento de antígeno en el riñón. Es decir, hay muchas leishmanias en el riñón. Si hay muchas leishmanias en el riñón, también quiere decir que se forman anticuerpos inmunocomplejos in situ en el riñón, porque ahí está el antígeno, ahí se encuentra la leishmania. Y además, como consecuencia, si hay muchas leishmanias, implica que hay macrófagos. Y si hay macrófagos, sabemos que el macrófago es el punto donde actúa o donde se acumula mayor cantidad de antimoniales. Por tanto, eso también nos explicaría por qué en humanos y en ratas parece que los antimoniales son nefrotóxicos en estas dos especies. En cambio, en la leishmaniosis canina, la situación es diferente. En el riñón no hay una gran cantidad de leishmanias. En el riñón no encontramos un acúmulo de macrófagos intentando luchar frente a estas leishmanias. Lo que encontramos en la leishmaniosis canina es que se forman inmunocomplejos, estos inmunocomplejos circulan y en la circulación llegan a veces al riñón y se depositan en el riñón, en el glomérulo, y allí crean inflamación. Por tanto, la lesión es diferente, la patogenia es diferente y también explica por qué los antimoniales no son nefrotóxicos en el perro, porque no hay ese acúmulo de macrófagos en el riñón, en el intersticio del riñón, en las zonas donde podría crear lesiones tubulares. Estas dos ideas importantes nos hacen plantear que la enfermedad renal en el perro es diferente a la enfermedad renal en el humano y en las ratas con leishmaniosis. Por tanto, esto es un punto ideal para no trasladar lo que nos encontramos en otras especies cuando hablamos de nuestros pacientes, en este caso de los perros. Sabemos que la lesión, por tanto, es glomerular. Sabemos que la lesión se produce por la circulación y el depósito de inmunocomplejos y la inflamación que crean estos inmunocomplejos en el glomérulo. Y, por tanto, ¿por qué se forman estos inmunocomplejos? ¿Se forman siempre en todos los perros con leishmania o no? Para eso nos hemos de ir a lo que sería la enfermedad, la leishmaniosis. Cuando nosotros tenemos un perro, en principio sano, no infectado, cuando los flebotomos inoculan los promastigotes en el perro puede estar infectado dependiendo de su respuesta inmunitaria.
Algunos perros son capaces de eliminar completamente la leishmania y, por tanto, serían perros expuestos. Es decir, aquellos perros que durante la estación del flebotomo o pocos meses después de finalizar la estación del flebotomo, encontramos positivos asintomáticos con positividad leve. Hablamos de un positivo bajo, máximo 1,160 si trabajamos en IFI. Algunos de estos perros infectados, no son capaces de eliminar. Y por tanto, como no son capaces de eliminar la infección, a pesar de su respuesta inmunitaria, se mantienen infectados. Pero, dependiendo de esta respuesta inmunitaria, si la respuesta inmunitaria es muy efectiva, hay infección. Si la respuesta inmunitaria es menos efectiva, se desarrolla enfermedad. Por tanto, estamos hablando de enfermedad renal, nos tendremos que ir aquí. El por qué un perro desarrolla un tipo de respuesta inmunitaria efectiva o no efectiva, un tipo de respuesta inmunitaria con gran producción de anticuerpos, como puede ser una respuesta inmunitaria con linfocitos TH helper tipo 2, por ejemplo, no lo sabemos. Algunos perros lo hacen más, otros lo hacen menos. A veces la mayoría de perros tienen respuestas mixtas, con lo cual tenemos, diríamos, respuestas inmunitarias diferentes entre un paciente, entre un perro y otro perro, frente al mismo agente infeccioso que es la leishmaniosis. Y esto, por tanto, nos genera una serie de enfermedades o de signos clínicos asociados no a la presencia de la leishmania directamente, sino a la respuesta inmunitaria que tiene el perro frente a esa infección. Tenemos muchas infecciones. Una de las más frecuentes es la leishmaniosis. Y como vemos, en la leishmaniosis se generan enfermedades asociadas a esta respuesta inmunitaria, que en caso de la leishmaniosis se han descrito de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4, y que hoy, porque hablamos de riñón, nos centramos básicamente en la hipersensibilidad de tipo 3, la formación de inmunocomplejos, circulación y depósito en las zonas donde inflama, y en esas zonas donde se deposita y inflama crea lesión, siendo una de ellas el riñón, pero pueden ser otras localizaciones, como pueden ser las articulaciones, como puede ser el iris, produciendo una uveitis, el ojo, como puede ser otras circunstancias que pueden producir, por ejemplo, dolor en el perro. Todo esto lo que nos hace pensar es que, en general, tenemos una enfermedad renal, y la enfermedad renal asociada a la leishmaniosis en el perro depende de la producción y del depósito de los inmunocomplejos. Y esta producción y depósito de los inmunocomplejos depende, a su vez, del tipo de respuesta inmunológica que presentará ese perro, la cantidad de anticuerpos producidos por ese perro y la cantidad de antígenos que tenga también presente ese perro. Por tanto, tendremos una respuesta individual, porque la producción de anticuerpos, el tipo de respuesta TH1 o TH2, o diríamos el equilibrio entre estas respuestas, e incluso la cantidad de leishmanias que se encuentran en el momento del diagnóstico o asociada al tratamiento de la leishmaniosis, va a ser diferente en cada uno de los perros. Y esto es lo que hace que tengamos perros muy diferentes, perros sin ningún tipo de afectación renal o de otros tipos de lesiones asociados al depósito de inmunocomplejos, perros con lesiones muy graves asociadas al depósito de inmunocomplejos, perros con una respuesta clínica muy buena, perros con una respuesta clínica menos buena. Y esto se debe, en global, a esta situación. Los inmunocomplejos sabemos que se forman por el tipo de respuesta inmunológica y por la cantidad de anticuerpos y de antígeno que tenemos en cada uno de nuestros pacientes. Pero además, en cada uno de estos pacientes la respuesta clínica será diferente. ¿Por qué? Porque teniendo una cantidad grande de anticuerpos y una cantidad más pequeña de antígeno, de leishmanias, en esta situación de exceso de anticuerpos se forman inmunocomplejos, pero en general estos inmunocomplejos, cuando circulan con nuestra inmunidad natural, el perro elimina esos inmunocomplejos, la mayoría de ellos, y por tanto no generan lesiones importantes y no crean lesiones como enfermedad renal. Esto también explicaría por qué en los perros vacunados con la vacuna Letifen, que genera una respuesta, parece una mejora de la respuesta innata, podría ser eso lo que explicase el hecho que
en parte, tienen una buena respuesta y tienen una menor cantidad de signos clínicos, porque la mayoría de los signos clínicos, o un porcentaje alto de los signos clínicos, se deben a la formación y depósito de los inmunocomplejos. Además, también tenemos otras situaciones clínicas, en las cuales tenemos muchas leishmanias, mucho antígeno, y en cambio tenemos poca respuesta inmunológica, pocos anticuerpos. O la respuesta inmunológica es de un tipo diferente. Y de estos animales tendremos un exceso de antígeno, y en este tipo de animales se forman también algunos inmunocomplejos, pero se forman pocos, además son pequeños y por tanto, aunque circulen, generalmente no se depositan y por tanto no nos dan lesiones de tipo, digamos, asociado al depósito de estos inmunocomplejos. Y tendremos, por tanto, también otros perros, un porcentaje más o menos importante, en el cual hay un equilibrio, una cantidad más o menos igual de antígenos y anticuerpos, y por tanto esta cantidad es aquí cuando se forman muchos inmunocomplejos, y estos inmunocomplejos además circulan, y además de circularse con que tienen un tamaño mayor, se fijan en esas estructuras capilares muy pequeñas y por tanto producen inflamación en el lugar donde se depositan porque activan una respuesta inmunitaria en esa zona, una respuesta inflamatoria en esa zona y por tanto crean toda una cascada de inflamatoria que genera las lesiones, sea en el riñón o, como en este caso, o en otras localizaciones como las articulaciones o el ojo. Por tanto, generamos esa respuesta. La producción de un número parecido de antígenos y de anticuerpos o un leve exceso de anticuerpos comparado con los antígenos aumenta el riesgo de formación y de depósito de inmunocomplejos y por tanto de lesión asociada a estos inmunocomplejos. Lo ideal sería saber cuántos inmunocomplejos tiene cada perro y esto nos marcaría si tiene más potencial o menos potencial de generar un tipo de lesiones y si me he de preocupar de hacer un tratamiento específico para reducir esa inflamación asociada al depósito de inmunocomplejos. Esto de momento no lo sabemos, por eso en este momento es una lotería en saber, una decisión clínica en saber también qué es lo que está pasando. ¿Ese perro desarrollará inmunocomplejos y por tanto lesiones asociadas a los inmunocomplejos o no? Es una decisión clínica, porque la enfermedad renal es secundaria a la inflamación producida por el depósito de estos inmunocomplejos. Eso quiere decir que sabemos que la enfermedad es glomerular. Sabemos además que se da por el depósito de inmunocomplejos que se forman circulando. Sabemos por qué se forman estos inmunocomplejos y por qué en algunos perros hay más o hay menos inmunocomplejos. Y sabemos que cuando se depositan, y especialmente en el riñón, generan esa inflamación. Y esa inflamación es la que genera el daño renal. Y daño renal inicialmente, sobre todo, daño glomerular y, por tanto, sobre todo, glomerulonefritis y pérdida de proteínas como lesión más importante. Pero, además, vemos que hay perros con lesiones muy variadas. Hay perros que sí, que tienen proteinuria, pero tienen mucha proteinuria. Y hay perros que, en cambio, no tienen proteinuria o tienen menos proteinuria. Y, en cambio, tienen algún signo clínico que nos hace pensar que también hay depósito de inmunocomplejos. ¿Por qué? Porque además de que cada perro es individual en la cantidad de inmunocomplejos que forma y si se depositan o no se depositan, además depende de dónde se depositen en el riñón, de dónde se depositen en el glomérulo concretamente, nos va a generar un tipo de lesión u otro tipo de lesión. La mayoría de perros con leishmaniosis tienen glomerulonefritis membranoproliferativa, es decir, que los inmunocomplejos que hemos visto que se forman se depositan en el espacio subendotelial, en esta zona de aquí. El glomérulo se forma por la capa epitelial, la membrana basal y la capa endotelial. Cuando los inmunocomplejos se fijan en esta zona de aquí, en el glomérulo, generan una moderada proteinuria. Y esto es la mayoría de casos que tenemos. Perros con leishmania que en general tienen menos de 3 de ratio, diríamos, urinario, proteína creatinina, es decir, menos de 3 de UPC. Este marcaje de menos de 3 es lo que nos marca probablemente el tipo de lesión probablemente que tenemos en el riñón asociada a la leishmaniosis y al depósito de esos inmunocomplejos. Pero también es verdad que tenemos otros perros que generan graves proteinurias.
porque generan, algunos de ellos, glomerulofitis membranosas, muy parecidas a lo que podría ser una amiloidosis. En este caso, la proteinuria es grave porque los inmunocomplejos se fijan en la zona subendotelial, por tanto, en esta zona de aquí, subepitelial, perdón. Y esta zona, el glomérulo, genera un tipo de lesión que es muy proteinúrica, lesiona gravemente el glomérulo y, por tanto, permite ese paso de proteínas desde la circulación a la orina. Y, finalmente, tenemos algunos que generan una glomerulonefritis mesangial, en el cual los inmunocomplejos que se forman y circulan se depositan en el espacio intersticial, la zona del mesangio, en esta zona, es decir, se localizan en la zona más intersticial, con lo cual en general tienen no proteinuria o tienen una leve proteinuria. Y generalmente muchos de estos presentan, en cambio, más azotemia, porque está afectando una zona más cercana a la zona intersticial y, por tanto, a la zona tubular y, por tanto, afecta más el túbulo, que, como sabemos, el túbulo pierde poca proteína, pero, en cambio, genera otros tipos de signos clínicos, como es la azotemia y la falta de concentración de la orina. Eso quiere decir que la enfermedad renal en sí está clara o parece clara en los últimos años de cómo evoluciona en el perro con leishmania. Afecta al glomérulo, lo afecta de diferente manera en función de la cantidad de inmunocomplejos que se formen y del lugar donde se depositen esos inmunocomplejos. Por tanto, como clínico, cuando yo tengo un perro que diagnostica una leishmaniosis, a partir del análisis de la orina, de los otros diferentes signos clínicos, puedo más o menos prever probablemente si tiene o no producción de inmunocomplejos, si se han depositado más o menos inmunocomplejos y, además, puedo saber más o menos en qué zona se pueden haber depositado por el tipo de signos clínicos, por el tipo de alteraciones clínicas. Y en esos pacientes puedo decidir un tipo de tratamiento u otro tipo de tratamiento en función de prever el daño renal que ya me está generando ese depósito de inmunocomplejos. Y en perros sin signos clínicos renales, sin proteinuria, sin otras lesiones que nos hagan pensar en inmunocomplejos, generalmente quiere decir que no hay o hay muy leve depósito de inmunocomplejos y, por tanto, a lo mejor en ese tipo de paciente nos hemos de plantear otro tipo de situación. Teniendo claro cuál es la lesión que genera la leishmaniosis en el riñón, teniendo claro cuáles son las zonas que se afectan y qué tipo de signos clínicos vamos a encontrar, podemos hablar del enfoque clínico que debemos plantearnos delante de un perro con enfermedad renal asociada a la leishmaniosis canina. En cualquier enfermedad renal, independientemente de que sea la leishmaniosis o sea una enfermedad renal idiopática o sea una enfermedad renal tóxica o sea una enfermedad renal por otro tipo de infección, por ejemplo una leptospirosis, nos va a generar el protocolo, va a ser prácticamente el mismo. Por un lado, hemos de hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Nos va a permitir, evidentemente, generar esa respuesta clínica más precoz. Más precoz quiere decir que posiblemente hay menos daño y más fácil que podamos recuperar esa enfermedad. Segundo, una vez hemos hecho este diagnóstico precoz, que como vemos en la leishmaniosis es una enfermedad glomerular, probablemente la proteinuria ha de ser nuestro primer marker de enfermedad renal y luego después complementarlo con creatinina, SDMA y densidad de orina, etc. Nos va a permitir ese diagnóstico precoz, posteriormente hacer una clasificación o estadiaje IRIS. Pero no hemos de olvidar que el estadiaje IRIS se hace en enfermedad renal crónica. Por tanto, muchos de estos animales, muchos de estos perros con leishmaniosis, en ese momento tienen una enfermedad aguda. Por tanto, nos interesa posiblemente forzar el tratamiento en tratar la enfermedad que está generando esa enfermedad renal y no centrarnos en reducir el daño renal intentando utilizar tratamientos teóricamente nefroprotectores. Y finalmente, con toda esta información, nos permitirá hacer un tratamiento.
En los próximos minutos lo que hablaremos es de este tratamiento en la enfermedad renal, cómo podemos enfocarlo y qué es lo ideal o lo más recomendado o lo que en general hay más consenso en el tratamiento de la enfermedad renal en perros con leishmaniosis. En este punto lo que encontramos es un perro con enfermedad renal. Hemos dicho que hemos hecho el diagnóstico, tenemos enfermedad renal. Hemos hecho una clasificación inicial y tendremos, por tanto, perros en situaciones clínicas de estadio 1, a lo mejor sin azotemia, pero con proteinuria, si es de la leishmaniosis, algunos sin azotemia, con proteinuria, hipertensos, otros no hipertensos, otros con un estadio iris 3, con el cual tendremos una azotemia y un SMA mucho más elevado, pero en cambio serán poco proteinúricos, o tendrán y no hipertensos, es decir, tendremos diferentes situaciones clínicas en perros con enfermedad renal que además tenemos un diagnóstico, que es la leishmaniosis. Este punto es fundamental. Como clínicos sabemos que la mayoría de perros con enfermedad renal, ya no hablemos de gatos, pero sobre todo perros con enfermedad renal, tenemos un diagnóstico de enfermedad renal crónica, muchas veces idiopática. Aquí tenemos una causa, la causa es la leishmaniosis. Por eso, cuando tenemos el diagnóstico de enfermedad renal, tenemos su clasificación como enfermedad renal en el momento del diagnóstico, lo que nos interesa es tratar la enfermedad que ha causado esa enfermedad renal. En el último consensus de tratamiento de enfermedad renal glomerular en perros positivos a enfermedades infecciosas, en este caso la leishmaniosis, se habla que claramente lo ideal es tratar primero la enfermedad que causa la lesión. No irse a proteger el riñón, sino tratar la causa que está generando esa lesión renal. Esa progresión de la enfermedad renal la podemos bloquear dando, en este caso, la leishmaniosis. Por eso, muchos perros tratados de leishmaniosis mejora la enfermedad renal y no es necesario hacer nada más de la enfermedad renal. En cambio, en otros, después de tratar la leishmaniosis, sigue manteniéndose diferentes grados de enfermedad renal y según esos grados de enfermedad renal, según la clasificación IRIS, según la cantidad de proteinuria que tenga o no, según si hay hipertensión o no, generaremos un tipo de tratamiento diferente como enfermedad renal crónica ya consolidada. Pero en este punto primero es tratar la enfermedad renal. Si hemos de entrar en la enfermedad que causa la enfermedad renal, que en este caso es la leishmaniosis. Por eso, si hemos de tratar la leishmaniosis, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad renal en la leishmaniosis? Bueno, primero posiblemente es tratar la causa. Y eso, como vemos, es importante sea cual sea la clasificación IRIS. Ahora bien, ¿qué vemos también importante? Que a medida que la clasificación IRIS aumenta, el tratamiento de los signos clínicos, el tratamiento sintomático, el tratamiento de soporte es cada vez más importante. Con lo que en situaciones clínicas avanzadas de enfermedad renal hay que tratar primero la causa, pero conjuntamente o después de haber hecho un tratamiento de los signos clínicos, de haber hecho un tratamiento de soporte, después de haber mejorado clínicamente a ese perro. Y eso implica que probablemente con creatininas de más de 3 puede plantearse, puede ser interesante realizar una fluidoterapia. Puede ser interesante en creatininas mucho más avanzadas, además, dar antieméticos para reducir las náuseas o reducir el vómito. Y a partir de esa mejoría clínica o simultáneamente, empezar con el tratamiento de la leishmaniosis. En cambio, en otro perro, también con leishmaniosis, también con enfermedad renal, pero en la cual haya mayor proteinuria, poca azotemia. Estemos hablando de perros en IRIS 1, en IRIS 2, con creatininas normalmente por debajo de 3 de creatinina. En esta situación clínica, probablemente lo más importante es empezar a tratar la leishmaniosis. Y no es necesario ni el tratamiento renal ni el tratamiento clínico en estos momentos. ¿Por qué? Porque tratamiento clínico de soporte probablemente no es necesario porque no tiene signos clínicos. Tendremos a lo mejor pérdida de peso, pero el perro seguirá comiendo, habrá poliuria polidipsia, pero el perro seguirá comiendo, con lo cual de momento hay que tratar la leishmaniosis y tratar la enfermedad renal, de momento hay que esperar por 2 motivos. Uno, porque aún no sabemos qué enfermedad renal tendrá,
y por eso hay que tratar primero la enfermedad que ha causado la enfermedad renal y a lo mejor con ese tratamiento ya mejora la enfermedad renal, desaparece o reduce su estadio. A lo mejor estaba en un estadio 3 o en un estadio 2 y pasa a estadio 1 o deja de tener enfermedad renal porque hemos hecho el tratamiento de la enfermedad. Y el segundo punto es que estos tratamientos que se dice tratar el riñón, lo que hablaríamos de tratamientos nefroprotectores, son muy eficaces en esta zona de aquí, menos eficaces en las zonas avanzadas, pero son eficaces a largo término. Es decir, que a corto término, cambiar la dieta o añadir un inhibidor de enzima de conversión para controlar la proteinuria no hace efecto. Necesitan semanas, necesitan meses para hacer su acción, porque su acción no es de curar la enfermedad renal, sino su acción es la de enlentecer la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento de la leishmania es fundamental al inicio, directamente o después de haber hecho tratamiento de soporte, si es necesario, según la situación clínica renal que tenga en ese momento y que necesite el paciente. A partir de ese punto hay que tratar la leishmaniosis. Y la leishmaniosis, ya hace casi más de 10 años, que sabemos que los protocolos de tratamiento son unos. Y estos protocolos de tratamiento funcionan. La discusión en el tratamiento de la leishmaniosis es, ¿trato o no trato? No trato si estoy en un perro infectado o expuesto, es decir, que no tiene ni signos clínicos ni alteraciones de laboratorio de las analíticas asociadas a la leishmaniosis, y trato cualquier perro enfermo, sea grave o no sea grave, pero enfermo o con alteraciones en la analítica sospechosas de ser secundarias a la leishmaniosis. En estos animales sí que trato. Pero el tratamiento de animales enfermos, no de tratamiento de animales infectados, será el mismo tratamiento, porque la leishmaniosis se trata siempre de la misma manera. No hay tratamientos a día de hoy mejores o peores para la leishmaniosis. Hay 3 tratamientos. El tratamiento más eficaz, más rápido, es el uso del anticoagulante de hemoglobina durante un mes, más el uso de allopurinol durante un año. El segundo tratamiento eficaz también, más lento y un poco con algunas recidivas más frecuentes que no con el primer tratamiento, es la combinación de la miltefosina durante 28 días más el allopurinol durante un año también, y el no recomendable o solo recomendable en alguna situación específica en la cual el propietario no pueda pagar o no pueda realizar ninguno de los tratamientos anteriores, el uso del allopurinol solo, aunque es mucho más lento y evidentemente mucho menos eficaz que los otros 2 protocolos. Esto es el tratamiento, independientemente de que tenga enfermedad renal, independientemente de que la enfermedad renal sea grave o sea leve, porque lo que nos interesa es tratar la leishmaniosis. Y además, como hemos explicado al principio, la leishmaniosis en el perro es diferente a la leishmaniosis en los humanos y en las ratas. Con lo cual, la lesión renal es diferente, el tratamiento es diferente y los fármacos que en medicina humana o en el tratamiento de las ratas de forma experimental pueden dar nefrotoxicidad, como son el antimoniato de hemoglobina, en el perro no se ha demostrado que sea nefrotóxico y, por tanto, ha de ser nuestra primera línea de tratamiento o la miltefosina más allopurinol, nuestra segunda línea de tratamiento si optamos por esta opción. Pero optaremos por una opción o por la otra opción porque prefiramos nosotros como clínicos una opción o la otra opción o porque el propietario o el perro sea mejor para ellos un tipo de protocolo o el otro tipo de protocolo, no porque tenga enfermedad renal. La enfermedad renal no nos ha de hacer cambiar el tratamiento. El tratamiento de la leishmaniosis es el mismo, a las mismas dosis y el mismo protocolo. Y además tenemos claro que hay que utilizar este tratamiento porque solo con este tratamiento hay mejoría de la funcionalidad renal. Solo con allopurinol, ya en el 2006, observamos que hay una buena respuesta clínica renal al tratamiento. Posteriormente, demostramos que con el uso de las sales de antimonio también conseguíamos esta respuesta clínica de la enfermedad renal. Y más recientemente, en 2016, el uso del milteforán también demuestra que es eficaz
junto con el allopurinol, en el tratamiento de la enfermedad renal en perros con leishmaniosis. Es decir, tratando la leishmaniosis, que es la causa de la enfermedad renal, ya mejora o se cura la enfermedad renal. Y esto es el primer punto. Y utilizamos el protocolo, el mismo protocolo, el que queráis, porque os interesa como clínicos o porque creáis que es lo más ideal para vuestro paciente o vuestro cliente, pero no porque sea nefrotóxico. Porque ya está demostrado que el tratamiento a largo término no genera problemas el uso de las sales de antimonio ni a largo término, a más de 8 años ni 9 años de tratamientos continuados. Si en cambio estos estudios nos demuestran que otros tratamientos, como hablaremos posterior, que es el allopurinol, sí que da problemas con tratamientos más largos. Pero no parece que el glucantime en el tratamiento a largo término nos dé problemas. Más recientemente, también se ha demostrado que a corto término, justo en el tratamiento agudo, tampoco el glucantime o las sales de antimonio, el mecoglin antimoniato, nos permite dar ningún tipo de nefrotoxicidad. Tanto en estudios realizados en Grecia como en estudios realizados aquí en Madrid, se ha observado que no hay esa nefrotoxicidad asociada al uso de los antimoniales. Por tanto, ¿qué pasa? Bueno, lo que sí pasa es que, ya lo hemos hablado antes, ¿qué es el problema de la enfermedad renal en los perros? La enfermedad renal en los perros, en el riñón hay pocas leishmanias. Las leishmanias o los antígenos llegan en forma de inmunocomplejos, que es ese inmunocomplejo el que daña el riñón. Por tanto, nuestro objetivo es tratar la leishmaniosis, pero no tratar esa enfermedad renal directamente, reduciendo los inmunocomplejos o actuando, no utilizando un fármaco porque potencialmente puede afectar al riñón. En el glomérulo se forma el depósito de inmunocomplejos. Y hemos visto que se forman y se depositan cuando generalmente hay el mismo número de anticuerpos y antígenos o hay un leve exceso de anticuerpos frente a los antígenos. Por tanto, esto no lo podemos saber. Si cuando nosotros tenemos un paciente y le valoramos clínicamente y demuestra proteinuria, tiene enfermedad renal, una leve azotemia o no, ese animal parece que tiene depósitos de inmunocomplejos porque tiene leishmaniosis y enfermedad renal. Ese paciente puede ser interesante añadir tratamiento aparte del tratamiento de la leishmania. Pero también nos encontraremos muchos perros que en el momento del diagnóstico no tienen alteración renal, no tienen proteinuria, y cuando iniciamos el tratamiento de la enfermedad de la leishmaniosis con el glucantime, por ejemplo, a partir de ese momento generan inmunocomplejos, se forman basilocomplejos, se depositan basilocomplejos y aparecen lesiones sospechosas del depósito de inmunocomplejos. Pero esto es porque el tratamiento ha generado este equilibrio o este exceso ligeramente mayor de anticuerpos frente al antígeno. Y esto forman inmunocomplejos y se depositan los inmunocomplejos en el riñón. Pero no es porque sea nefrotóxico el glucantime, sino que con el tratamiento se genera esta formación. Y esto también pasa con el miltoforán. Lo que pasa es que el miltoforán tiene una acción más lenta, es menos rápido y por tanto lo vemos a más largo término. No tan rápido como pasa en los inmunocomplejos tratados, o digamos la leishmaniosis tratada con el glucantime, que en poco tiempo la tenemos este problema. Y por tanto, es normal que si la leishmaniosis genera lesiones por la propia leishmania, pero también genera lesiones por la respuesta inmunomediada asociada a esta leishmaniosis, tengamos pacientes que tengan cuadros clínicos inmunomediados directamente, secundarios a la leishmaniosis. Esto es poco frecuente en los perros, pero podemos encontrar anemias hemolíticas asociadas a la leishmaniosis, trombocitopenias hemolíticas o mediadas asociadas a la leishmaniosis. En este caso, el tratamiento sí que es inmunosupresor con cortisona, con prednisona. ¿Por qué? Porque es lo que actúa más rápidamente y, además, a dosis altas, porque es lo que nos permite bloquear la acción de los macrófagos y, por tanto, reducir esa destrucción de los macrófagos, de los glóbulos rojos o, por ejemplo, de las plaquetas. Pero hay muchos perros con leishmania que tenemos otros tipos de lesiones, depósitos de inmunocomplejos, y que nos dan otras lesiones, por ejemplo, vasculitis. Las vasculitis, como ejemplo en este perro, es una lesión típica en leishmania.
Este tipo de lesiones no necesitan prednisona, aunque es una lesión por depósito de inmunocomplejos. Generalmente estas lesiones lo que encontramos son alteraciones vasculares que generan cambios en esa zona por la falta, diríamos, de circulación en esa zona, por las lesiones que se han producido en los microvasos, no porque haya una inflamación en el momento del diagnóstico, por lo cual el tratamiento es de la leishmaniosis y aquí no necesitan cortisona. No necesitan prednisona como tratamiento, tal vez necesitan otros tipos de tratamiento junto con el tratamiento de la leishmania o después del tratamiento de la leishmania, por ejemplo, con pentoxifilina para mejorar esta situación clínica. Y finalmente, cuando tenemos perros algunos con enfermedad renal o con lesiones típicas por el depósito de inmunocomplejos circulantes que han creado una inflamación, una artritis o poliartritis, una uveitis o una glomerulonefritis. En esos pacientes necesitamos tratar la leishmaniosis, pero es muy frecuente que hayan ya depósitos de inmunocomplejos en el momento del diagnóstico, o también puede ser que hayan depósito de inmunocomplejos y lesión a partir de que empezamos a hacer el tratamiento con el leishmanicida, en este caso con el glucantime, que es más rápido en actuar. Y estos pacientes necesitan también prednisona como los primeros, pero los primeros lo necesitan a dosis inmunosupresora y probablemente los perros con depósito de inmunocomplejos, con glomerulonefritis, con poliartritis, con uveitis o con reacciones al glucantime o al depósito de inmunocomplejos asociado al uso del glucantime por el equilibrio de anticuerpos antígenos, en estos pacientes necesitamos prednisona, pero a dosis antiinflamatoria. Y por tanto, la dosis que necesitaríamos en estos pacientes sería entre 0,7 miligramos por kilo día durante 7, 10 días, 12 días, junto con el tratamiento de la leishmaniosis, junto con el tratamiento con el glucantime, el tratamiento de esta inflamación para reducir la inflamación y después con el tratamiento que reducirá el número de antígenos, se formarán cada vez menos anticuerpos inmunocomplejos, por tanto, cada vez habrá una mejor digamos, situación clínica de esa lesión creada por los inmunocomplejos. Esto hace que clínicamente utilizar los glucocorticoides en situaciones clínicas con la leishmaniosis, y hace más de 25 años que lo hacemos aquí en el Hospital Clínico Veterinario, porque hemos visto que las lesiones se forman por el depósito de inmunocomplejos e incluso cuando hace años pensábamos que había esa posibilidad de que fuese nefrotóxico, el uso de los glucocorticoides a dosis antiinflamatoria nos da una mejoría clínica. Por lo tanto, no debe haber miedo en el uso de glucocorticoides, prednisona en concreto, en el tratamiento de la leishmaniosis, porque estamos tratando a dosis antiinflamatoria en perros que ya estamos tratando también la infección. No vamos a crear una inmunosupresión. Por eso, la idea, generalmente en el tratamiento de la leishmaniosis es tratamos la leishmaniosis y tal vez tiene sentido añadir en esos animales que sospechamos que tienen lesiones por inflamación debido al depósito de inmunocomplejos, sean en el riñón, como es el caso de hoy, o en otras circunstancias, tiene sentido utilizar los glucocorticoides a 0,7 miligramos por kilo al día. Pero también hay que pensar que si tenemos un perro con situación clínica de no enfermedad renal, o tenemos un perro con enfermedad clínica, con enfermedad renal leve, y al iniciar el tratamiento con glucantime hemos dicho que puede haber ese desequilibrio, puede volver otra vez a producirse una situación de equilibrio entre anticuerpos y antígenos. Se formarán inmunocomplejos, circularán y se van a depositar y crear. Y en ese punto, posiblemente, esos pacientes que no tienen enfermedad renal o que tienen enfermedad renal leve, es conveniente, después de iniciar el glucantime, a los 3-5 días de iniciar ese tratamiento, revisarlo para ver si ha habido un depósito de inmunocomplejos, para revisar si hay lesiones o empeoramientos de la situación renal y en ese momento continuar con el tratamiento de glucantime, el tratamiento de la que es el tratamiento de la leishmaniosis y en ese momento, si no le estábamos dando antes, añadir prednisona 0,7 miligramos por kilo día durante 7-10 días junto con el tratamiento de la leishmaniosis para mejorar toda esta situación clínica asociada de inicio en el diagnóstico al depósito de inmunocomplejos o asociada al tratamiento de la leishmaniosis que genera también esa formación
pero no tratamos a reducir la formación de inmunocomplejos, pues esto tardaríamos tiempo. Lo que necesitamos es algo agudo y, por tanto, necesitamos solo desinflamar la lesión inflamatoria que ha generado el depósito de inmunocomplejos, en este caso, en el contexto. Una vez hemos tratado la leishmaniosis, hemos de pensar que la situación clínica no ha cambiado, pero no ha cambiado el tratamiento. Pensamos que una vez hemos utilizado el tratamiento inicial del glucantime o del milteforan, estamos también tratando con allopurinol. Y este es el verdadero problema que tenemos. El allopurinol, que hasta ahora se había pensado que era seguro, en los últimos 10 años estamos viendo que cada vez aparecen nuevas descripciones de, digamos, efectos secundarios, efectos adversos al uso del allopurinol. Sobre todo por el uso excesivo en tiempo y por el uso excesivo en dosis. Dosis de 10 miligramos por kilo cada 12 horas, que es la dosis que se recomienda generalmente en todos los consensos, genera mucha más xantinuria y muchas más posibilidades de depósito de mineral en el riñón y formación de urolitos que, por ejemplo, el allopurinol a 10 miligramos por kilo día, que parece que también es efectivo en el tratamiento de la leishmaniosis. Ahí es el clínico el que, en función de necesita o no allopurinol, ya lleva el tratamiento suficiente, no hay que seguir dando allopurinol in eternum. Hay que dar allopurinol si estamos con un perro enfermo. Si el perro está infectado o expuesto, no hay que dar allopurinol, posiblemente una vez se ha terminado el tratamiento, si en su momento había tenido signos clínicos. Y si nos aparece esta xantinuria, estas alteraciones renales asociadas al depósito de mineral en el riñón, en este punto tendríamos que probablemente cambiar el enfoque clínico o suspender el allopurinol y cambiarlo por algún otro tipo de tratamiento. Probablemente a día de hoy el uso de nucleótidos sería la sustitución natural del allopurinol, el uso del impromune, o seguir utilizando el allopurinol si creemos que es interesante, pero uniendo una dieta baja en purinas o una dieta que, además de ser baja en purina, nos ayude en el tratamiento en reducir la densidad de orina para que haya menos posibilidades de formación de urolitos o de mineralización, o reducir la dosis a 10 miligramos por kilo día de allopurinol y no dar dieta baja en purinas y ver cómo evoluciona esa xantinuria, o el tercer, reducir dosis y cambiar la dieta para conseguir minimizar los efectos adversos de este tratamiento. Una vez hemos tratado la leishmaniosis, que es el primer punto que nos recomiendan utilizar el consensus del tratamiento de enfermedades renales glomerulares asociadas a perros positivos a enfermedades infecciosas, hay que tratar la enfermedad renal. Pero una vez sepamos cuál es la enfermedad renal que tenemos en ese momento. Muchos perros tratados de la leishmaniosis luego no tienen enfermedad renal, o la enfermedad renal ha pasado de un estadio 3 a un estadio 2, o de un estadio 2 a un estadio 1, o de proteinúricos a no proteinúricos. Es decir, que hay situaciones clínicas que han cambiado. Por eso, una vez terminado, pocos días después de haber terminado el glucantime, o 3-4 semanas después de haber terminado el milteforan, lo que necesitamos es reevaluar otra vez renalmente ese paciente y decidir en qué situación, en qué estadio clínico de leishmaniosis, de enfermedad renal, tenemos a ese perro. Si está en un estadio IRIS 1, IRIS 2, IRIS 3 o IRIS 4, si es proteinúrico o no es proteinúrico, si es hipertenso o no es hipertenso. Es decir, que necesitaremos clasificar a nuestro paciente de diferente manera, utilizando la clasificación IRIS, para decidir si necesita o no tratamiento renal y qué tipo de tratamiento renal es el más adecuado. Porque el tratamiento renal, a partir de ese momento, irá en función de qué estadio tiene, es decir, qué niveles de creatinina y de SMA presenta. 2, si es proteinúrico o no proteinúrico. Y 3, si es no hipertenso, hipertenso o hipertenso grave. Y esto nos cambiará el tratamiento posterior a unir al tratamiento del allopurinol que en ese momento lo seguirá tomando y que en teoría lo ha de tomar durante un año. Ese es el momento de decidir cuál es el tratamiento renal. Y a partir de aquí hay diferentes estrategias, básicamente 2. La estrategia paso a paso, que es la que yo prefiero y en el consensus es una de las que se describe, o la opción B, que sería todo junto.
Es decir, iniciar con todo desde el primer momento. Prefiero el protocolo paso a paso porque de esta manera vemos cómo evoluciona y sabemos qué tipo de tratamiento nos está funcionando. Primero pruebo un tratamiento, cómo me funciona, bien, a partir de ese momento, qué resultados he obtenido, añado otro tratamiento y veo la unión de los dos, si me va mejor o no que el tratamiento anterior individual y de esta manera puedo conseguir buscar el mejor tratamiento para cada perro y sobre todo el tratamiento más útil y con la menos cantidad de fármacos o de diferentes tratamientos que vamos a utilizar. Por eso, este punto, a partir del tratamiento de la leishmania, planteamos la clasificación y nos planteamos el tratamiento renal. El primer tratamiento, sea IRIS 1, 2, 3 o 4, si el animal ya come, el animal está en esas circunstancias, que es lo que tendría que hacer porque ya hemos hecho el tratamiento de la leishmania y hipotéticamente ya habremos hecho el tratamiento sintomático al inicio, la dieta de prescripción renal. Porque es la que ha demostrado mejor eficacia en enlentecer la progresión de la enfermedad renal y también ha demostrado eficacia en reducir la proteinuria. Por tanto, si después del tratamiento de la leishmaniosis con el leishmanicida sigo teniendo aún proteinuria, puedo añadir un tratamiento dietético y ver con el tratamiento dietético más el tratamiento de la leishmania más el allopurinol cómo evoluciona esa proteinuria. Y en un mes, 1 o 2 meses, evaluar esa proteinuria y a partir de ahí decidir si añado algún otro tipo de tratamiento. Mantengo la densidad, la dieta renal y añado, en este caso, puedo añadir otros tipos de tratamientos. Por ejemplo, si hay proteinuria y la proteinuria con la dieta de prescripción renal ha mejorado, pero no ha dejado de ser proteinúrico o no ha mejorado suficientemente, a la dieta de prescripción renal podemos añadir otro tratamiento. El tratamiento más eficaz es el uso de los inhibidores de enzima de conversión, benacepril o enalapril. Hay diferentes estudios, pero los diferentes estudios demuestran que el enalapril a 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas es mucho más eficaz que el benacepril a 0,5 miligramos por kilo una sola vez al día. Por tanto, o utilizamos enalapril o si utilizamos benacepril, tenemos que utilizarlo a una dosis de 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas. Porque no hay estudios que demuestren que realmente funcione comparado con el enalapril, pero sí que sabemos que a una sola vez al día no funciona como antiproteinúrico, por tanto, hemos de buscar su máxima dosis para intentar encontrar su máximo resultado. Si con la dieta de prescripción renal más el uso del IEK, enalapril o benacepril encontramos que la proteinuria aún continúa, en este punto es cuando nos podemos plantear dos alternativas, dependiendo un poco del propietario. Si es un propietario que no le gustan mucho los fármacos, probablemente sería manteniendo el enalapril o el benacepril y la dieta de prescripción renal, añadir ácidos grasos omega 3, es decir, EPA, 80 miligramos de EPA por kilo día durante un mes y valorar si esa proteinuria mejora aún más. Y a partir de ahí decidir mantener el tratamiento con omega 3 más enalapril y benacepril o benacepril más la dieta de prescripción renal. Si no ha habido mejoría, podemos añadir al omega 3 o sustituir el omega 3 por otros tratamientos o si el propietario también es más profármaco, si prefiere utilizar algún fármaco a unir al enalapril y al benacepril y a la dieta de prescripción renal, la otra opción sería el uso de los bloqueantes de la angiotensina, losartán o telmisartán. En veterinaria tenemos comercializado telmisartán y hay un caso, al menos publicado, de que su uso parece que puede ser eficaz. En medicina humana también parece que para el control de la proteinuria el telmisartán parece más efectivo que el losartán, con lo cual clínico, creo que una opción a unir a el enalapril o benacepril y a la dieta de prescripción renal o a añadir a los ácidos grasos o sustituyendo los ácidos grasos podría ser el uso del telmisartán de 1 a 3 miligramos por kilo día para buscar el control de esta proteinuria. Pero como vemos, tratamiento, un mes, evaluación de la proteinuria de la enfermedad renal, otro mes con el otro tratamiento, lo añadimos el otro tratamiento, funciona o no funciona, y de esta manera sabemos qué tratamientos vale la pena mantener y qué tratamientos no vale la pena.
Hemos dicho que tratábamos la azotemia y la progresión de la enfermedad renal, que esto lo hacemos con las dietas de prescripción renal, también la proteinuria, que tratábamos la proteinuria con las dietas de prescripción renal y además con el uso de fármacos o el uso de ácidos grasos, omega 3, y finalmente tratábamos la hipertensión. La hipertensión, si está presente, hay que tratarla. La hipertensión hay que tratarla si es una hipertensión grave, al momento, junto con el tratamiento de la leishmania. Si no, si es una hipertensión leve, una hipertensión menos de 180, entre 160 milímetros de mercurio y 179 milímetros de mercurio, en esta circunstancia probablemente tiene sentido esperar al tratamiento con glutantime, al tratamiento con milteforan, al tratamiento con allopurinol, a ver cómo evoluciona esa hipertensión y a partir de ahí decidir si hay que añadir o no tratamiento para esa hipertensión. En los perros, además, que tengan proteinuria, como hemos añadido inhibidores de enzima de conversión, tal vez esto ya nos acabe de ayudar en el tratamiento. Pero siempre esperar al tratamiento con leishmanicida y luego valorar si sigue o no esa hipertensión. Si la hipertensión es grave, hay que empezar, sobre todo si observamos que hay en los órganos diana, con el fondo de ojos, el órgano diana más fácil de valorar, podamos encontrar algún tipo de lesión que nos haga sospechar de hipertensión, es el momento de empezar con alodipino a una dosis inicialmente baja e ir aumentando la dosis en función de cómo evolucione clínicamente el perro y de qué presión arterial se vaya manteniendo. Recordad que hay algunos perros que si tratamos con dosis altas nos puede dar hipotensión y la hipotensión es mucho más grave a veces que la hipertensión, con lo cual hay que ir con cuidado en estos tratamientos de hipertensión grave. En hipertensión moderada hay que ser más precavidos, tratar la enfermedad de la leishmania y después, si sigue habiendo hipertensión moderada, empezar con el tratamiento con inhibidores de enzima de conversión, porque estos, los bloqueantes como el alodipino, el calcio, los utilizaremos solo en situaciones de hipertensión. Con esto llegamos al final, es decir, que la idea de esta charla era asentar una serie de conocimientos e ideas en las cuales la conclusión final es la enfermedad renal crónica asociada a la leishmaniosis canina no es una situación fatal. Es decir, no nos hemos de romper las vestiduras, no hemos de pensar que el pronóstico ya será mucho más malo porque tiene leishmaniosis. El pronóstico de ese perro con enfermedad renal es grave o no grave en función de qué enfermedad tenga. Si tiene un IRIS-4, evidentemente después del tratamiento de la leishmania, es igual de grave que un IRIS-4 secundario a una enfermedad por leptospira o a un IRIS-4 por idiopático. Y en cambio, si es un IRIS-1, pues tiene mejor pronóstico y por tanto el pronóstico es igual de bueno, aunque tenga leishmania, como si tiene cualquier otra enfermedad que le haya dado ese IRIS-1. Es decir, la enfermedad renal se puede tratar incluso en perros con leishmania y no hay que variar mucho el tratamiento. Sí, el protocolo, pensar cómo se crea esta enfermedad renal, los linfocitos, los inmunocomplejos, la inflamación asociada y, por tanto, qué hemos de hacer en ese protocolo. Esta ha sido la idea de esta charla, esta también es la idea de estas 12 meses, 12 charlas, es decir, dar ideas, dar información lo más actualizada posible para que el trabajo en la clínica nos sea mucho más cómodo, mucho más fácil y podamos afrontar muchos más retos clínicos que nos encontramos cada día en nuestra clínica o en nuestro hospital. Gracias por vuestra atención. Ahora tendremos unos minutos para contestar algunas preguntas que se puedan hacer. Si no, recordad, este es el mail del Servicio de Medicina Interna por si tenéis que consultar cualquier cosa, si queréis referir cualquier caso, esta es nuestra dirección y a partir de aquí, pues espero que os haya gustado, que os haya sido interesante y sobre todo que os haya sido útil para poderlo aplicar